Qué gusto que nos acompañen a este webinar del Hospital Médica Campestre. Esperamos que este tema les resulte útil e inspirador. El día de hoy, nuestro moderador será el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Dr. Ramírez tiene además una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar, podcast y más que representa el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo con el gusto de saludarlos un nuevo año, una nueva serie de webinars, de podcasts y sobre todo de nuevos proyectos que tenemos con los médicos del Hospital Médica Campestre. Y pues bueno, el día de hoy comenzamos con un tema sumamente importante, la prótesis de cadera vía anterior. Este es un procedimiento relativamente moderno. Es una técnica quirúrgica que se utiliza para reemplazar totalmente la cadera, que a diferencia de los abordajes normales, posterior y lateral, tiene muchísimas más ventajas, que justamente es menor daño muscular, recuperación muchísimo más rápida del paciente, menos riesgos de luxación, menos restricciones posoperatorias y sobre todo que tiene la ventaja de que el paciente comienza a caminar prácticamente a las 24 horas o incluso antes del procedimiento quirúrgico. Y lo más importante es que el paciente se reincorpora a sus actividades cotidianas lo más rápido posible. Es una excelente opción para muchos pacientes, especialmente para aquellos que buscan una recuperación postquirúrgica mucho más rápida y sobre todo con mejores resultados. Y para ello, pues contamos con la participación del doctor Arturo Pérez Cuéllar. El doctor, vamos a hablar un poquito de su currículum, es ortopedista y traumatólogo, egresado de la UMAE número 1 de aquí del Bajío. Tiene una subespecialidad de infecciones óseas y pseudoartrosis por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene un fellow de prótesis de cadera por vía anterior por Buchloh Krankenhaus en Alemania, espero haberlo dicho bien. Es profesor titular de alta especialidad de infecciones óseas y reconstrucción osteoarticular por la Universidad de Guanajuato. Es titular del capítulo de infecciones óseas del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es médico especialista de Médica Campestre desde hace 8 años y actualmente es uno de los médicos pioneros en esta técnica quirúrgica, no solamente en el Bajío, sino en el país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a este jueves de webinar de la revista Salud y Felicidad. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo anda? Todo bien, gracias por la invitación. Muchas gracias, doc. Pues bueno, un tema muy interesante, doctor. Por ahí ya hemos platicado con anterioridad de este tema. Por ahí tenemos algunas experiencias que hemos compartido, pero me interesaría mucho, doctor, que nos explicara de su viva voz y de su particularidad las experiencias, los resultados que tiene con este tipo de procedimiento, los abordajes que ha tenido, el éxito, pero sobre todo lo más importante, quiénes son candidatos a este tipo de procedimiento, cuáles son las ventajas. Si existen desventajas, pues que también nos las cuente y pues justamente lo más importante es dónde se la pueden realizar. Así que, doctor, lo escuchamos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, empezando a responder ahí por un inicio un poco esas preguntas. El abordaje anterior es algo por diversas causas escaso en México. No es tan común para nosotros como en algunos otros países. Vamos a ver a través de la plática que requiere instrumental, requiere equipo especial, requiere un hospital equipado, no en cualquier hospital se debe de hacer. Es una curva de experiencia algo largo, requiere tanto que el equipo de las personas que participan estén capacitadas o sea, los ayudantes, anestesiólogo, y eso lo vuelve un proceso demandante, pero al mismo tiempo tiene unos resultados bastante radicales en comparación a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en una prótesis de cadera, ¿no? O sea, es un paciente que puede tener su cirugía un día antes en la mañana y al día siguiente puede estar caminando con andadera en el pasillo del hospital, no tiene mayores restricciones de movimientos, por ejemplo, manejar escaleras, etcétera. Claro que los casos hay que individualizarlos, no todos los pacientes tienen las mismas características o las mismas limitantes. Bueno, en el tema que escogimos en el título como una perspectiva sin dolores, porque una de las cosas que son anclas en este procedimiento es que como lleva una menor agresión al cuerpo,
Por lo tanto, hay una menor inflamación y hay menor dolor. Los pacientes, en comparación a aquellos que tenemos que hacerles algún abordaje como el abordaje lateral, a aquellos que les podemos hacer un abordaje anterior, consumen menos medicamento, requieren menos desinflamatorio, incluso algunos, que, aunque siempre se aconseja ir a rehabilitación, pero hay unos que deciden no ir a rehabilitación. Nosotros es uno de nuestros procedimientos ancla aquí en el Centro de Reconstrucción de Extremidades de Médica Campestre, la prótesis de cadera de vía anterior, y se considera un proceso de mínima invasión. Vamos a platicar por qué. Empezamos la plática con este paciente. Nuestros pacientes luego hacen una relación muy cercana con nosotros, con nuestro equipo médico, porque la interacción personal que llevamos los hace desarrollar ese lazo de amistad, de apego, y aquí este paciente nos manda. Él tiene una prótesis de cadera, él vive, si no me equivoco, en Irapuato y trabaja en Salamanca. A las 2, 3 semanas ya estaba manejando entre su residencia y su área de trabajo. La prótesis de cadera por vía anterior, como su nombre lo dice, va más hacia adelante, en la parte anterior. Esto nos va a dar de entrada una ventaja bastante crucial contra la contaminación. Por contaminación me refiero que alguien que lo acaban de operar de una prótesis de cadera y tiene la cortada por un lado de la pompa, por un lado de la nalga, esta parte a la hora de estar acostado en un colchón, el paciente se va a sumir y si usa pañal o está con efectos de la anestesia o el paciente hace del baño en el pañal, la probabilidad de que los fluidos estén en contacto con la herida es elevado. Esa es una de las razones de por qué cuando recibimos prótesis de cadera infectadas en el centro, muchas de las veces las bacterias que aislamos son bacterias del tracto gastrointestinal o urinario. En el caso de la vía anterior se encuentra a 45 grados totalmente alejado a un punto equidistante tanto de la zona del pañal como de la zona púbica. Se va a trabajar en un espacio internervioso. ¿Qué quiere decir esto? En un abordaje convencional, como en una vía lateral, siempre se tienen que cortar los músculos glúteo medio y glúteo menor. Para poder llegar a la cadera, estos se tienen que cortar con un cauterio, referir, hacer un lado y terminando de colocar la prótesis se tienen que coser con hilo. Puede ser algún tipo especial de hilo, puede ser algún tipo especial de punto, pero a final de cuentas se cortan y se suturan. En la vía anterior no hay corte de músculos, se entra por un huequito, se entra por un espacio natural que existe, es un poco más reducido y por eso se considera de mínima invasión. Entonces, a diferencia del abordaje lateral, en donde se tienen que cortar los músculos glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata y posterior hacer una reparación, en el abordaje de vía anterior, lo único que se cierra a la hora de terminar el procedimiento es una pequeña capa delgada, dura que se llama fascia y piel. Y la piel se cierra con un punto cosmético subdérmico. Tiene algunas peculiaridades. ¿Por qué la vía anterior es un poquito más compleja? Requiere instrumentos especiales. Ese abordaje que se ve ahí es muy chiquito. Realmente no alcanzamos a ver ni los huesos. Se ve un poquito ahí la grasita y el músculo, pero no alcanzamos a ver realmente la cadera, nunca sale del cuerpo. Este implante que tenemos aquí es una maravilla de la ingeniería, es una microprótesis y está recubierta al 100% de hidroxiapatita. Estos vástagos que utilizamos aquí en estos procedimientos en médica campestre, que es una de las tecnologías más avanzadas en prótesis, hace que ese polvo blanco que tiene el microvástago, el cuerpo lo reconoce como propio, es decir, es el mismo polvo o mineral que tienen nuestros huesos, y a la hora de insertar el vástago se va a comportar como si estuviera reconociendo un hueso, una fractura, y lo va a integrar al cuerpo. Entonces nos da una osteointegración muy, muy rápido de usar tecnología de este tipo, cuando en modelos de otro tipo generalmente es metal poroso o es metal nada más ahí con algunas rugosidades. Es interesante notar que dentro de los implantes, así como en los carros o en cualquier hobby, también existen categorías y niveles y para la vía anterior vamos a necesitar la punta de la tecnología. En este caso, comparando modelos, pues vamos a tener de un lado una microprótesis con un vástago cortito y del otro lado pues algún vástago genérico de alguna marca diferente. El detalle es que como trabajamos con espacios pequeños, si nosotros queremos poner un vástago largo, no nos va a dar la curva, no nos va a dar el espacio para entrar y para girarlo. Y el otro está cortito,
tiene curva, entonces nos permite maniobrar y cumplir con las expectativas de la mínima invasión. Ese músculo que está en verde, aquí en esta imagen de la empresa de anatomía de Ken Hop, ese correspondería al área de los glúteos. Eso es lo que en un abordaje normal tendría que cortarse y quitarse del hueso y luego coserse. Y en el caso del área anterior, pues ese músculo queda totalmente virgen, no se toca. Hablando de un poquito de especificaciones anatómicas y médicas, en la parte de adelante vamos a encontrar a la arteria femoral, por abajo el trocánter y el nervio femoral cutáneo. Estos son los puntos topográficos que debemos de tomar. Y la cercanía con la arteria femoral es lo que lo hace poco popular. Se entiende que el abordaje lateral es seguro, o sea, no hay alguna estructura que le puedas lastimar. Por ejemplo, el abordaje posterior trabajas con el nervio ciático y puedes ocasionar una lesión del ciático si hay ahí algún error. Y en el abordaje anterior se trabaja cerca de la arteria femoral, pero en realidad nunca lo ves y teniendo el equipo necesario, la experiencia necesaria, es un abordaje totalmente seguro. Vamos a entrar, como vimos en la primera imagen, por una parte anterior. Es una incisión bastante discreta. Una peculiaridad de este abordaje es que el paciente se encuentra boca arriba en quirófano. En el abordaje lateral, pues el paciente está acostado de lado. Entonces, la orientación a la hora de estar poniendo los componentes, las copas y demás, el paciente pues puede estar caído para un lado, caído para el otro, depende de un posicionador. En el abordaje anterior, el paciente está acostado boca arriba totalmente y la orientación de la inclinación de los componentes es el piso. Entonces nos da una inclinación bastante favorable. Aquí en esta imagen vemos que nuestra incisión está privilegiada de manera digital. ¿Qué quiere decir? Es un abordaje en el que evitamos en su mayoría equipos de distractores y de separadores sí lleva alguna herramienta especializada, pero es un espacio natural que prácticamente con el dedo alcanzamos a llegar a la cadera. Vamos a encontrar una fascia, ese es casi inmediatamente después de abrir. Tenemos una separación muy limpia, no tenemos sangrado, casi no tenemos tejido graso. Y ese es un paquete vascular. Esta es una de las cosas retadoras de la vía anterior. La vía anterior, para poder acceder a la cadera, tiene que llevar una disección vascular del paquete de la circunfleja anterior. Entonces, si no se hace una disección cuidadosa, esto puede ocasionar algún sangrado. Esa es una de las causas del por qué lo hace poco popular. Aquel médico que no está acostumbrado a trabajar con vasos sanguíneos de ese calibre, pues puede tener algún sangrado importante en quirófano. Sin embargo, pues esto es totalmente de manera rutinaria. En todas las vías anteriores que hacemos, tenemos que entrar a hacer una fulguración o a ligar el paquete. Una cosa que es maravillosa de este abordaje es que trabajamos en tiempo real con el equipo de fluoroscopía de aquí de Médica Campestre. Entonces, estamos nosotros fresando, aquí vemos el fresado acetabular, y en tiempo real estamos viendo la inclinación, la anteversión, la profundidad. Y hablando de la sala más equipada que tenemos, que es la sala 1, pues tenemos las pantallas todo alrededor circunferencial. Para donde sea que esté el cirujano y el equipo trabajando, tenemos un control muy preciso en todo momento de la orientación de los componentes. Hay que recordar que una de las complicaciones en cualquier prótesis de cadera es que esta se luxe, es decir, se zafe. Y se va a zafar por dos causas, ya sea por una mala colocación de un componente que haya quedado mal alineado, lo cual con esta tecnología tenemos la ventaja, o dos, que se haga un excesivo descarnamiento de los tejidos, que se haya pelado mucho el hueso y entonces ya no tiene sus ligas naturales, ya no tiene sus músculos, ya no tiene sus tendones y la prótesis se zafa. En vía anterior, como no tocamos glúteos, no reparamos nada, pues todas las estructuras anatómicas se encuentran vírgenes. Se requiere instrumental especializado. Nosotros ya tenemos un volumen considerable de cirugías que hemos desarrollado aquí en el hospital. Contamos con todos los equipos. De hecho, es de presumir que el primer equipo de vía anterior de la marca que usamos, que se llama Evolutis, que existió en México, lo fuimos nosotros a armar a la planta y lo trajimos para acá, para México.
El vástago, ya platicamos, todos los implantes van recubiertos de hidroxiapatita. En cuanto al cierre, vamos a ver un cierre muy sencillo. De hecho, aquí la herida cerró con 3 puntitos, es la parte profunda, por así decirlo. No lleva puntos en la parte profunda. Y la piel, a final de cuentas, se va a cerrar con una parte bastante cosmética. Esto es lo que les comentaba en un inicio. Estamos a 45 grados exactamente de la base del pañal, en el caso de que el paciente está acostado, y de la zona genital. Y esto se vuelve más relevante todavía en pacientes que no se pone una prótesis por un desgaste, sino por una fractura. El paciente ya es de edad mayor, requiere mayor apoyo en sus cuidados estando en cama, y va a ser más difícil pararlo de cama si él ya estaba con alguna condición de cama. Entonces se vuelve más relevante que su herida esté alejada de un sitio de contaminación que después nos traiga una catástrofe con una infección. Esa es una herida después de cerrar, nos queda un afrontamiento bastante cosmético que con el paso de los meses pues prácticamente queda una línea y desaparece. Ese es un paciente que fue a su primera consulta más o menos a las 3 semanas. Él fue por fractura. Esta paciente tiene un contexto distinto. Van a ver que no utiliza su mano derecha, tiene la mano derecha fracturada. Se la operamos el mismo día. La mano y la cadera, y ella es autosuficiente para pararse y sentarse. Años después, como 3, 4 años después, le operamos la otra cadera también, una nueva fractura. Este paciente tiene un contexto distinto. Él también es una prótesis de cadera mínima invasión, vía anterior. Él se encuentra ahí al llegar a su domicilio. Les pedimos normalmente 2 días de hospitalización. Es un rango estándar de seguridad. Y van a ver que la andadera le estorba más de lo que le ayuda para subir las escaleras. Él mismo no tiene mayor problema para manejar. Ciertamente a los pacientes se les platica en la consulta preoperatoria que les va a ser más fácil manejar un vehículo elevado, una camioneta, que un vehículo deportivo pegado al piso, ¿no? Sí, va a ser más fácil considerar eso siempre. El mismo paciente nos manda ya después, casi a la semana de la cirugía, que ya se fue a pasear aquí a Plaza Mayor. En otro contexto, un paciente tal vez unos 5 o 8 años más grande, con él ya había intentado alternativas, ya había intentado infiltraciones, ya había intentado manejo conservador, bastantes productos para cartílago, había hecho algunos viajes al extranjero para tratar de evitar la cirugía. Y se decide por una prótesis de cadera por vía anterior. Él nos va a hacer ahí una demostración de unos puntos que son bastante interesantes. Al no tener reparación muscular interna, no tiene limitaciones para levantar la pierna para un lado, para adelante, para atrás. Sus glúteos son 100% competentes, no tiene problemas de equilibrio, no tiene riesgo de desgarro de músculos, ni de desgarro de suturas por dentro, ni de resangrado, ni algún problema relacionado con la disección y la reparación muscular. A todos los pacientes por rutina se les pide que se presenten al hospital con una andadera que vaya a ser la que vayan a usar, pero hay pacientes que realmente les estorba y después de un par de días la abandonan, como fue el caso de él. Se nos salía al pasillo, quería estar caminando, dejaba la andadera en el cuarto. Tiempo después nos visita en la consulta, más o menos a los 3 meses de evolución. Y él es un paciente demasiado activo, que el lunes está en el frontón, el martes está en la natación, el miércoles. Entonces, eso hizo que él hiciera todo lo posible para evitar un procedimiento, pero a final de cuentas le regresó la actividad. Nos manda un mensaje después diciendo que muchas gracias, que ya se aventó medio maratón o media carrera de algo, nos presume. En otro contexto tenemos a esta paciente también. Ella fue una vía anterior, fue una prótesis de cadera, tiene mayor edad que los anteriores y sin embargo ella decide, ahí nos está vigilando ahí
subdirector, que no quiere salir en silla de ruedas. Los pacientes no quieren la silla de ruedas, se sienten incómodos, es un asiento bajo. Por protocolos de seguridad del hospital siempre se les sugiere. Sin embargo, los pacientes caminan, no les duele ni se quieren salir caminando hasta su transporte en el hospital y pues lo pueden hacer sin ningún problema. Ella nos mandó un mensaje al día siguiente de llegar a su ciudad de origen. Ya se fue a hacer los pagos a la fila del banco con su andadera. Esa es una prótesis, es una microprótesis. Y bueno, este es un último paciente que tuvimos la oportunidad de grabar todo el proceso. Y bueno, en el caso de este último paciente, él sí era una petición, él no quería dejar de montar, es bastante activo. Y pues sí, la prótesis de cadera, sobre todo la mínima invasión que nos deja los tejidos vírgenes, pues prácticamente el aparato está, el locomotor está virgen, lo único que hacemos es reemplazar las partes dañadas, queda un mínimo de cicatriz y hay un proceso de recuperación. Todos los pacientes se recuperan de manera distinta. Él es el mejor ejemplo porque le pusimos una prótesis de cadera a él y una a su mamá y los dos tuvieron procesos de recuperación distintos. Pero es un procedimiento que nos da resultados muy distintos. A veces entramos ahí en algunas controversias, como nos escriben en redes sociales, algún comentario de que después de 2 años les va igual. Sí, pero ¿cómo vas a vivir esos 2 años? ¿Cómo vas a vivir ese año? El tiempo de recuperación, el consumo de medicamentos, lo inflamado, la reincorporación laboral no es lo mismo, aunque a final de cuentas los dos vayan a caminar y los dos vayan a manejar y los dos vayan a hacer sus actividades normales. Sí tiene una diferencia. Es el Centro de Reconstrucción de Extremidades, doctor. ¿Qué es el Centro de Reconstrucción de Extremidades? Es una propuesta de Médica Campestre y del grupo de médicos que trabajamos para dar un servicio que es escaso en el país y tiene varias aristas. La primera, la que es el objetivo de este webinar, que es la prótesis de cadera de mínima invasión, la prótesis de rodilla. Vamos desde la mínima invasión hasta la revisión más grande. En caso de prótesis fallidas, prótesis infectadas, fracturas periprotésicas, una prótesis que ya falló, el paciente nos busca para ver una alternativa que siga caminando o pacientes de gravedad para evitar algún desenlace ahí peor y poder hacer el rescate de la extremidad. Eso incluye un consumo de tecnología elevado y de recursos humanos que afortunadamente el centro a la hora de conformarse cuenta con ellos, todos los equipos de retiro de material, el acceso a los mejores implantes para hacer los reemplazos. Y por otra parte, el centro, un área que no toca ahorita la plática, es el rescate de extremidades, es decir, toda cirugía traumatológica que no funcionó, es decir, una fractura que no pegó, que se infectó, están las placas de fuera, la carne abierta, está saliendo pus, el paciente ya tuvo una cirugía, ya le pusieron injerto, ya le hicieron aseos, ya le dieron medicamento, otro antibiótico y la pierna usualmente es la tibia, por nuestro medio son lesiones por moto o atropellamiento, la gran mayoría de las veces van perdiendo la función hasta que en algún momento alguien les propone la amputación. Ese es el punto en el que la mayoría de las veces llegan los pacientes aquí al centro buscando una alternativa y les proponemos algún procedimiento, ya que contamos con los recursos para lograr una regeneración ósea a través de un proceso complejo que se llama transporte óseo. Ese transporte óseo ya tenemos más de 150 procedimientos realizados y nos permite recuperar distancias de hueso perdidas, incluso con el paciente cuando escucha la palabra osteomielitis, piensa que ya lo único que sigue es la amputación y no, aquí estamos capacitados para rescatarla. Muy bien, Doc, muchas gracias. Ese tipo de centros es una alternativa muy viable, sobre todo para aquellas personas que están sufriendo de una situación en su extremidad a consecuencia de, como ya lo comentó el doctor,
Doctor, nos está preguntando la gente el tiempo de duración de las prótesis. ¿Cuánto dura una prótesis de cadera una vez que se instala? Claro, esa es una pregunta que no tiene una respuesta como tal. Las prótesis, por decir un número, por hablar de folclore médico, generalmente se dice al paciente que son 15 años, 20 años. Hay estudios, pero estamos hablando de promedios estadísticos. Y como hay marcas, pues varía de marca a marca, pero no quiere decir que el hecho de tener la marca más cara la exima de fallar. Sin embargo, llegamos a tener nosotros pacientes en la consulta que vienen por su segunda prótesis y algún colega les puso una hace 35 años. Entonces, y llega a haber prótesis de diseños muy avanzados que a los 6 meses ya fallaron. Teóricamente, una prótesis se le pone a un paciente y lo debe de acompañar por el resto de su vida. No hay un tiempo definido en el cual se tenga que cambiar la refacción. Sí se acepta que si esa prótesis se pone en una etapa muy temprana, es decir, en un paciente de 35, 40 años por alguna causa, pues el uso y el desgaste es altamente probable que en el transcurso de su vida vaya a requerir alguna revisión, pero no hay un tiempo definido. Justamente ahorita habló de los pacientes jóvenes y Sergio nos pregunta, doctor, buenas tardes, ¿este procedimiento se puede hacer en pacientes jóvenes, por ejemplo, con una lesión por accidente o por una patología? Sí, de hecho, uno de los casos que presentamos tenía 38 años. Hemos puesto prótesis bilaterales en algunos pacientes por 30 y tantos, 32, 33 años. Hay algunas condiciones que pasan desde la etapa pediátrica, desde la infancia, que van a condenar una cadera a tener un desgaste a futuro. Puede ser una displasia, puede ser aunque la displasia no es tan específica para vía anterior por las deformidades que causa, pero una necrosis avascular sería la causa más frecuente. El hueso puede presentar alguna gangrena en la cabeza que provoque un desgaste que más adelante requiera un cambio de prótesis. Acabamos de hacer la semana pasada una bilateral, al mismo tiempo hicimos las dos en una chica joven con una necrosis avascular bilateral y a su hermano ya le habíamos puesto una bilateral hace un año. O sea, es alguna cuestión ahí familiar tiene que ver. Sí, gracias, Doc. Muchas gracias. Fíjese que también nos preguntan, Doc, con respecto a los cuidados. Es una nueva técnica. Obviamente ya nos habló en qué consiste y todo lo demás. Aquí el detalle más importante, doctor, ¿tiene algún cuidado específico posquirúrgico? Es decir, a diferencia del procedimiento normal, ¿esta debe de tener algún cuidado muy en especial para que pueda tener los resultados? Un cuidado diferente de las normales, no. Se aplican las mismas precauciones estándar, aunque se considera un poco más segura. El mismo tipo de curación de la herida, de higiene. Se le pide al paciente evitar posiciones luxantes, como por ejemplo es cruzar las piernas, una arriba de la otra, dormir de ladito con una pierna sobre la otra. Se le dan todas las explicaciones al paciente de cuáles son los movimientos que tendría que evitar. Sin embargo, por ejemplo, en quirófano, después de la colocación de la prótesis, nosotros tomamos la pierna y la llevamos a su flexión máxima, recargándonos sobre ella y la abducción máxima. Tomamos registro, video o foto y le enseñamos al paciente ya cuando está en la habitación, así se abre tu pierna, hasta acá llega y no se zafa. O sea, no tendría por qué zafarse si te sientas en el baño o en otro lado, ¿no? Ujú. Aún así, en lo que cicatriza, en lo que hay una adecuada cicatrización y desinflamación, se les dan recomendaciones generales. Pero no hay algo que no deban de hacer como tal. O sea, por ejemplo, hablando de luxación, si la prótesis se va a zafar, se va Ujú. a zafar. No hay algo que nosotros le digamos por las próximas 3 semanas, no hagas esto de aquí a aquí. O sea, de todas maneras, va a fallar. No, pues ya vimos que los pacientes literal casi corren al Sí, día siguiente, entonces eso está muy bien, sobre todo para aquellas personas que necesitamos reincorporarnos a nuestras actividades de una manera muy rápida. Obviamente, pues el dolor es propio de un procedimiento quirúrgico, los cuidados propios, el aseo, en aquellas personas que son fumadoras, pues suspenderlo, control de su diabetes, control de hipertensión, o sea, la técnica es muy segura, vaya, pero a su vez hay muchos cuidados que debe de llevar uno para garantizar el éxito y el seguimiento. Doctor, también nos están preguntando con respecto a las infecciones, que si este tipo de procedimientos también es de menos riesgo de infección o es de mayor riesgo, ¿qué diferencia existe hablando desde el punto de vista es menor infeccioso? riesgo de infección hablando de la posibilidad de contaminación, de la orientación que tiene la herida.
Sin embargo, no está exento de infección. Si hablamos de infección protésica, tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo. Los factores de riesgo son modificables y no modificables y pertenecientes al paciente y externos al paciente. Si calculamos los factores de riesgo, por ejemplo, un no modificable perteneciente al paciente sería artritis reumatoide. El paciente no se puede curar de la artritis reumatoide y no puede dejar de tomar su medicamento y se considera un paciente con una supresión inmune en algún grado, ¿no? Toman medicamento esteroideo, toman modificadores de la enfermedad. Eso los pone en riesgo a todos los pacientes que tienen una enfermedad reumática de presentar un riesgo elevado de infección. Lo mismo nos va a pasar con la diabetes, aunque la diabetes en el caso de un desgaste sí nos da la pequeña ventaja de que el endocrinólogo, el internista, nos puede controlar al paciente meses antes, ponerlo en un estado más favorable metabólicamente y disminuir el riesgo. Ese sí sería un modificable perteneciente al paciente. Hay factores de riesgo para una infección protésica que no dependen del paciente, que por ejemplo dependen de la marca del implante, del tiempo de cirugía, si son más de 2, 3, 4, un tiempo prolongado, tiempo de exposición, tiempo de infección, de la calidad de los quirófanos, del aire acondicionado, de los procesos de esterilidad de la clínica, que son cosas que ya no pertenecen al paciente. Por eso es importante que un procedimiento de este tipo no se puede realizar en cualquier lugar o no se debe realizar en cualquier lugar. Tiene que ser una sala amplia con todas las características como con las que trabajamos nosotros. Y el riesgo de infección sí sigue presente cuando existen los factores de riesgo. Nosotros afortunadamente tenemos pocas infecciones contadas con los dedos y nos sabemos de nombre a los pacientes y todos tienen un factor de riesgo. Podemos hablar que los factores de riesgo que hemos identificado fue un paciente que no nos comentó un problema que tenía de alcoholismo y de diabetes y de puro churro en el momento de hacer los laboratorios preoperatorios que se le piden de rutina. Por mala suerte para el paciente y por mala suerte para nosotros salió controlada la glucosa. Entonces la diabetes pasó desapercibida, el paciente regresa con una infección y la esposa es la que nos comenta que el paciente es alcohólico, que siempre ha tenido problemas de azúcar, que no va a los controles y entonces viene un proceso de infección. El segundo paciente fue un caso similar, también con una diabetes no controlada. Y el tercer paciente fue por uso de sustancias, un paciente con adicciones severas, fue una fractura y entonces el paciente tenía un problema inmune. Aún así, todos los demás pacientes que hemos operado pacientes con artritis reumatoide, hemos operado pacientes con polimiositis, hemos operado pacientes con diferentes problemas inmunes, autoinmunes y reumáticos. Ninguno de ellos ha presentado infección. Muy bien, Doc, muchas gracias. Oiga, Doc, con respecto a la cicatrización, el tipo de cicatrización es mucho más rápida, hay mayor riesgo de que sea una cicatrización dolorosa. ¿Qué nos puede decir con respecto al tipo de cicatriz que se genera por este tipo de vía? La cicatriz, al no estar en una zona directa de prominencia ósea, es menos molesta. Es decir, cuando es el abordaje lateral y el paciente se acuesta de lado, queda la prominencia de la cadera directamente sobre la cortada y eso les hace muy molesto y les toma mucho tiempo poderse acostar de lado. En vía anterior no hay nada que quede apoyado sobre la cicatriz, entonces su movimiento es mayor. Cuando es un poquito más trabajoso o el paciente tiene algo de sobrepeso, aunque la obesidad es una contraindicación para la vía anterior, pero tiene un poquito de sobrepeso, la herida es un poquito más amplia, como 1 centímetro, y les da un poco de molestia en el pliegue del abdomen, pero no son situaciones frecuentes. Generalmente cicatrizan sin problema. Casi no usamos drenajes, por ejemplo, al terminar la cirugía de dejar alguna manguerita para sacar sangre. Es muy, muy raro que tengamos que dejar algún drenaje. Lo que el paciente puede experimentar en la cicatrización es que con el paso de las semanas un piecito se va a poner más morado que el otro. Eso es normal, hay una congestión venosa, el muslo se va a hinchar por algún tiempo y va disminuyendo en el transcurso de las semanas. También en algunos abordajes, cuando no se siguen las líneas marcadas, no se va por el lugar en donde se tiene que cortar, se puede dañar el nervio femoral y esto nos puede dejar ya sea un poquito de ardor o un poquito de adormecimiento. La gran mayoría de las veces resuelve solo y no suele ser permanente. Nunca hemos visto uno permanente y afortunadamente son escasos. Perfecto, Doc. Oiga, y la pregunta que se repite, la rehabilitación, sí, no, y en caso de sí, ¿cuánto tiempo? Nosotros siempre lo aconsejamos y les pedimos a los pacientes que hagan vida normal en casa o en el trabajo hasta que la herida ya no presente
ningún rastro de costra, de ninguna bolita, de nada, que esté totalmente cicatrizada. Esto es porque en los centros de rehabilitación se utilizan equipos compartidos, equipos húmedos, ultrasonido con gel, se utilizan apósitos, parches, demás, para evitar alguna contaminación de la herida. Dos, cuando ya pasa eso, el paciente generalmente ya lleva 6 semanas de operado, ya tiene una cicatrización interna y ahora sí, la fisioterapia nos va a ayudar a recobrar fuerza, reeducar la marcha y con los equipos de fisioterapia que tengan de ultrasonido, de electroestimulación, a lograr una desinflamación y de los líquidos colectados en esa zona que se llama edema. Entonces sí, siempre les sugerimos cuántas sesiones tomamos nosotros por regla en esto y en algunos otros padecimientos, que menos de 10 sesiones no dejan trabajar al terapeuta. Y más de 30, si algo no está mejorando con 30 sesiones, no va por ahí, no es rehabilitación. Correcto, muy bien, Doc. Bueno, Doc, también nos están preguntando dónde lo podemos encontrar, Doc. Van 2, 3 personas, nos está viendo gente de San Luis Río Colorado, de Morelia, de Mérida, aquí cerca de Lagos, entonces ya nos están solicitando sus datos, sobre todo la gente que es fuera de la ciudad de León, Guanajuato, si tiene redes sociales, si tiene teléfono donde se pueden seguir, Instagram, Facebook, no sé, toda la información que nos pueda facilitar nos ayudaría mucho a darle seguimiento porque es una constante que nos están preguntando, doctor, yo tengo este caso, tengo estas características, obviamente por cuestiones de privacidad y sobre todo de que son temas médicos y no damos consulta virtual, pues mejor que sea un manejo directo con usted. ¿Dónde lo podemos encontrar y qué podemos hacer al respecto para sacar cita? Claro que sí, doctor. El centro se encuentra aquí en el Complejo Médica Campestre, en Medical Center, es Manantial 607. Ahí estamos ahorita. El teléfono de contacto de nuestra enfermera, la señorita Elisa, es el 477-845-4680. Ella está encargada de las citas. Perfecto. Y el Instagram es cre.reconstrucción. Perfecto. Muy bien, pues por aquí Pablo nos hizo favor de ponerlo en el chat, el número de teléfono, también yo se los compartí. Cualquier información, detalle, justamente yo creo que ella será la más indicada para podernos dar el seguimiento. Doctor, una última cosa con la que se quiera despedirte el webinar. No, pues muchas gracias por la invitación. Este es un procedimiento que la verdad a nosotros nos encanta. Hemos tenido siempre el apoyo de Médica y de los proveedores para tener la herramienta más avanzada. La verdad es que en las oportunidades que hemos tenido de hacer visitas y ver este mismo procedimiento en Bélgica, en Francia, se está operando de la misma manera aquí en Médica Campestre, que como se opera ya con los mismos implantes, la misma tecnología, los mismos insumos. La verdad es que no tenemos nada que envidiarles y pues gracias por el apoyo. Muchas gracias, Doc. Y antes de despedirnos, una pregunta muy interesante. Un colega nos está preguntando, Sergio, ¿hay forma de hacer algún adiestramiento con usted, Doc? Sí, sí existe la forma de hacer adiestramiento. Bueno, nosotros tenemos el posgrado abierto de reconstrucción de extremidades, infecciones óseas, donde es uno de los temas que se ve. Como tal, como vía anterior, el adiestramiento sería más fácil coordinarlo a través de la casa comercial, que en este caso es Evolutis México. Perfecto, muchísimas gracias. De todos modos, doctor Sergio, si quiere comunicarse a nuestras plataformas y con gusto le damos la información. Doctor, pues agradecerle su tiempo, un tema muy interesante, un centro que es muy, muy importante para el hospital, muy importante para la región porque es prácticamente el único que existe en esta zona, que brinda un servicio de manera multidisciplinaria, integral y lo más importante, con excelentes resultados que ustedes ya vieron aquí en los videos. Personalmente me ha tocado ver algunos pacientes que ha operado el doctor. Es impresionante ver la forma en que el paciente literalmente al día siguiente de su cirugía se reincorpora, hace sus actividades, se va del hospital caminando, tiene una recuperación completamente diferente. Las otras técnicas no quiere decir que estén mal. Son técnicas que se siguen usando, que se van a seguir utilizando. Obviamente esta es una técnica con ciertos criterios, con ciertos beneficios. También hay pacientes que no son candidatos de igualmente al procedimiento, para eso existe la técnica convencional. Pero bueno, lo importante es esto, la medicina avanza y justamente son alternativas que nos dan. Y aquellas personas que se filtran, que justamente cumplen los criterios de inclusión para poderse realizar, el porcentaje de éxito es sumamente elevado. Entonces, los invitamos, si conocen a alguien que esté próximo a realizarse un procedimiento de este tipo, que valore esta posibilidad, esta oportunidad, sobre todo por el tipo de recuperación. Es sumamente rápido
y lo más importante es que se hace en Médica Campestre. Doctor, muchísimas gracias. Vale. A nombre del Hospital Doc, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar de hoy. Y pues bueno, por ahí tenemos algunos temas pendientes, Doc, después ya nos comprometemos en seguirlos dando. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también a todos ustedes. Les recuerdo que también tenemos justamente nuestras páginas oficiales, la continuidad y sobre todo el seguimiento que damos a través de estas plataformas. Y por aquí Pablo también nos subió justamente en el chat los requerimientos para la constancia. Seguimos facilitándoles constancia de manera digital. Lo único que solicitamos es que asistan al webinar prácticamente el 75% del tiempo de la conferencia, y a través de un registro que se realiza, pues automáticamente les genera una constancia que ustedes pueden guardar para su cuestión curricular y todo lo demás. Muy bien, entonces, pues también recordarles que próximamente estaremos continuando con esta serie de webinar, podcast y algunos otros proyectos que tenemos en puerta, y pues invitarlos justamente a que nos acompañen como cada jueves a estas sesiones de webinar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, mucho éxito en el Centro de Reconstrucción de Extremidades, que sé que lo están teniendo. Pablo, muchísimas gracias por todo y nos seguimos viendo próximamente.